Revelado. Williams llama a Colapinto y desata el caos en la F1. El silencio en el paddock se rompió como un cristal. El silencio en el paddock se rompió como un cristal cuando comenzaron a circular los primeros rumores. Williams había decidido dar el paso más polémico, y sin aviso previo, llamar a Franco Colapinto para convertirse en su gran apuesta, desplazando así a Carlos Sainz. La noticia fue creciendo minuto a minuto, primero como un murmullo de pasillo, hasta convertirse en un estruendo mediático que arrasó con todo a su paso. Nadie podía creerlo, no era un simple rumor, era un terremoto de proporciones épicas que prometía reconfigurar el mapa de poder en la Fórmula 1. Los teléfonos no dejaban de sonar en los despachos de Williams y Alpine. Los representantes no daban abasto respondiendo a periodistas y los ingenieros se asomaban a los boxes como quien espera el desenlace de una novela que los tiene a todos en vilo. En el entorno de Colapinto, la bomba cayó con una fuerza inesperada. Desde su familia hasta su equipo de trabajo, todos sintieron una mezcla de vértigo, orgullo y ansiedad. El salto de calidad que suponía esta llamada era algo con lo que habían soñado durante años, pero que nadie esperaba que llegara de una forma tan abrupta y pública. Era el momento de la verdad, el instante en el que una promesa se convierte en realidad y todo el mundo se da cuenta de que lo que se había estado gestando en silencio era mucho más grande de lo que se creía. El teléfono de Franco se llenó de mensajes y llamadas de amigos, excompañeros y hasta viejas figuras del automovilismo argentino. Todos queriendo saber si el rumor era cierto, si Williams realmente se había decidido por él como la nueva cara de un equipo histórico. La noticia sacudió no solo a Alpine y Williams, sino a todo el mundo de la Fórmula 1. Los medios se volcaron a la historia, reconstruyendo minuto a minuto cómo había sido el proceso de decisión, qué factores habían influido la directiva británica y por qué justo ahora sentían la necesidad de apostar todo por un joven piloto argentino. Los analistas revisaban las últimas actuaciones de Sainz y la proyección imparable de Colapinto, tratando de encontrar sentido a un cambio tan radical como inesperado. Dentro de Williams, el ambiente era de máxima tensión, pero también de una ilusión contenida que se podía cortar con un cuchillo. Los directivos sabían que estaban ante una jugada de alto riesgo, una movida que podía dividir a la afición y encender a la prensa. Sin embargo, en cada reunión privada se repetía el mismo mensaje. Hacía falta un golpe de efecto, una inyección de frescura y carisma que devolviera a la escudería el protagonismo y el respeto perdidos en los últimos años. La imagen de Franco, con su juventud, su carácter y esa chispa que lo hace único, parecía encajar perfectamente en el plan de resurrección que James Bowles venía gestando en silencio, con la fe ciega de que el futuro de Williams estaba en las manos de un joven talentoso. La humillación de Carlos Sainz, el golpe bajo que nadie esperaba. Sainz, por su parte, recibió la noticia con el temple que lo caracteriza, pero no pudo ocultar la sorpresa. La decisión de Williams lo tomaba en un momento delicado, cuando esperaba consolidar su lugar como referente dentro del equipo y mirar con esperanza al futuro. La irrupción de Colapinto removía todos los planes y obligaba a reconfigurar alianzas, estrategias y hasta viejas amistades dentro del paddock. Se abría una etapa de tensión e incertidumbre que nadie se atrevía a pronosticar cómo terminaría. Para el madrileño, esto no era solo un revés deportivo, era un golpe de dignidad, una bofetada de realidad que lo ponía en una situación de vulnerabilidad que no había experimentado en mucho tiempo. Colapinto, en el centro del huracán, optó por la prudencia. Su entorno lo aconsejó a mantener el perfil bajo y evitar declaraciones públicas hasta que la situación se clarificara. Sin embargo, su rostro delataba una mezcla de asombro y determinación. Sabía que oportunidades así solo llegan una vez y que más allá de la presión y la polémica, era el momento de demostrarle al mundo que estaba listo para liderar. Las dudas se mezclaban con la emoción y el vértigo, pero Franco tenía claro que no había llegado hasta allí para ser un espectador de lujo. El momento de su vida había llegado y no iba a dejarlo pasar. La furia de Alpine, un terremoto que sacude los cimientos. En el box de Alpine, la noticia causó un impacto y un desconcierto que dejó a todos sin aliento. Los ingenieros y mecánicos que trabajaron codo a codo con Colapinto sintieron un vacío difícil de explicar. Sabían que si la llamada de Williams se materializaba, perderían no solo a un piloto talentoso, sino a un referente humano que había conseguido unir al equipo en los momentos más difíciles. Comenzaron a circular rumores sobre posibles sustitutos, sobre cambios en la estructura técnica y sobre las consecuencias deportivas y comerciales de una salida tan repentina. Alpine, que había invertido tanto en él, que lo había visto crecer y que lo había protegido, no podía creer que Williams estuviera intentando robárselo. La guerra estaba declarada, la furia de la escudería francesa era incontrolable y la batalla por Colapinto se convirtió en un todo o nada. Mientras tanto, la afición argentina vivió la noticia como una verdadera epopeya nacional. Las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo y orgullo.
Los periodistas deportivos dedicaron programas especiales a analizar el impacto de la llamada, y hasta viejos ídolos del automovilismo local se pronunciaron sobre la posibilidad de ver a Franco al mando de uno de los equipos más emblemáticos del planeta. La figura de Colapinto crecía minuto a minuto, y su nombre se transformaba en bandera de un país y de una nueva generación de hinchas que se sentían representados por su historia de lucha. La prensa internacional, siempre ávida de historias de alto voltaje, comenzó a comparar el caso Colapinto con otros grandes golpes de efecto en la historia de la Fórmula 1. Se debatía si el cambio era justo para Sainz, si Franco estaba realmente listo para dar el salto y si Williams había acertado en la estrategia de apostar por la juventud y el carisma como motores de su recuperación. En cada análisis, una conclusión era unánime. Pocas veces un piloto argentino había generado tanto impacto en tan poco tiempo. El fenómeno Colapinto, un grito de guerra que traspasa fronteras. En el propio corazón del paddock, el ambiente era de expectativa absoluta. Los representantes de otros pilotos, los responsables de marketing de las marcas y hasta los técnicos de equipos rivales seguían la evolución de la noticia como si se tratara de la definición de un campeonato. Todos intuían que de concretarse la llegada de Colapinto a Williams sería el comienzo de una nueva era, una que podría redefinir el equilibrio de poder y el rumbo del automovilismo mundial en los años por venir. Las horas siguientes a la filtración de la llamada de Williams a Colapinto se volvieron una auténtica locura en el universo de la Fórmula 1. En los pasillos de Grove, sede del histórico equipo británico, el ambiente era una mezcla de nerviosismo y entusiasmo. El equipo de comunicación trabajaba sin descanso, preparando comunicados, gestionando filtraciones y buscando la mejor manera de presentar la noticia ante el mundo. Internamente, los debates eran intensos. Algunos defendían la apuesta por Colapinto como la única vía para renovar la imagen y los resultados de Williams, mientras otros temían por la reacción de los fans de Sainz, que podría desencadenar semejante cambio de piloto. La figura de Franco crecía minuto a minuto, alimentada tanto por la mística de su llegada inesperada como por el aura de frescura y rebeldía que transmitía. Los jóvenes ingenieros y técnicos de Williams, muchos de los cuales habían seguido su carrera desde las categorías formativas, veían en él la oportunidad de romper con años de frustración y apostar por un proyecto a largo plazo. El mensaje entre los empleados era claro: no se trataba solo de un cambio de nombres, sino de una revolución cultural que podría transformar para siempre el destino de la escudería. En el entorno de Sainz, el clima era de desconcierto y bronca contenida. Amigos y asesores del piloto español no ocultaban su malestar, por lo que consideraban una traición repentina, una jugada que parecía más fruto del marketing y la presión mediática que de un verdadero análisis deportivo. Sin embargo, el propio Carlos optó por la elegancia y el respeto, evitando cualquier declaración polémica y dedicándose a preparar su próximo paso con la frialdad que lo caracteriza. Sabía que en la Fórmula 1 las vueltas de la vida pueden ser imprevisibles y que el respeto se gana tanto en la victoria como en la adversidad. Mientras tanto, Franco vivía sus horas más intensas. El teléfono no dejaba de sonar y los mensajes de aliento se multiplicaban, pero él prefería refugiarse en su círculo íntimo buscando claridad y equilibrio. A pesar de la presión, sentía una extraña calma interior. Sabía que por primera vez el mundo le estaba dando la oportunidad de decidir su destino y de convertirse en protagonista absoluto de una historia de superación y coraje. Su familia, lejos de presionarlo, lo animó a seguir fiel a sus valores y a recordar siempre de dónde venía. La noticia también sacudió al paddock internacional. Directivos de otros equipos comenzaron a preguntarse si Williams estaba abriendo una nueva tendencia, apostando por la juventud y el carisma por encima de la experiencia y el palmarés. Algunos temieron que este movimiento desatara una nueva silly season anticipada con equipos buscando su propio Colapinto para no quedar rezagados en la guerra por la atención mediática y el favor del público joven. El mercado de pilotos de pronto parecía abierto a cualquier sorpresa. En la Argentina, el fenómeno Colapinto alcanzó niveles de auténtico furor. Las calles, los bares y los hogares se llenaron de debates sobre su posible llegada a Williams. Los programas deportivos dedicaron especiales a recordar su recorrido desde los primeros kartings hasta el umbral de la máxima categoría y los fanáticos prepararon campañas para apoyar a Franco, cualquiera fuera su decisión. El país entero parecía haberse volcado tras su figura, orgulloso de que un joven criado en el automovilismo nacional pudiera convertirse en el rostro de una revolución en la Fórmula 1. La reacción de los sponsors no se hizo esperar. Varias marcas interesadas en asociarse con Colapinto aceleraron negociaciones, sabiendo que la imagen del argentino podía catapultar ventas y campañas a nivel global. En los despachos de marketing se analizaban estrategias para explotar el fenómeno, desde nuevos diseños en el monoplaza hasta colaboraciones con celebridades y creadores de contenido. La llegada de Franco, más que un fichaje, era vista como una oportunidad única de reposicionar la escudería en el mapa comercial y social. Dentro de Alpine, el desconcierto era total. Muchos no entendían cómo la escudería francesa,
que había apostado por Colapinto y lo había visto crecer, podía perder a su mayor joya ante la ofensiva de Williams. Los técnicos y directivos analizaban escenarios y preparaban posibles reacciones, desde mejoras en el contrato de Franco hasta movimientos de fichajes de emergencia. El impacto era profundo, y algunos temían que la salida de Colapinto generara una fuga de talentos y una crisis de confianza en todo el proyecto. A medida que la noticia se instalaba en el centro del universo mediático, Franco comenzó a sentir el peso de la responsabilidad y la expectativa. Sabía que en el fondo, más allá de la política y las estrategias, lo que estaba en juego era su sueño y su destino. Decidió entonces mantener la calma, enfocarse en lo que siempre había sabido hacer, trabajar duro, escuchar a su equipo y tomar cada desafío como una nueva oportunidad para superarse. El mundo del automovilismo se mantenía en vilo. A la espera de la confirmación oficial, entre especulaciones, filtraciones y debates encendidos, la figura de Franco Colapinto se consolidaba como la gran esperanza de una Fórmula 1 que de repente volvía a ilusionarse con la llegada de una nueva generación dispuesta a romper las reglas y escribir la historia con tinta propia. El desenlace que paraliza al mundo. La expectativa se transformó en un fenómeno social pocas veces visto en la Fórmula 1. Cada pequeño gesto de Franco Colapinto, cada movimiento en su entorno se volvía noticia y disparaba especulaciones. Los periodistas hacían guardia frente a los hoteles y las sedes de los equipos, intentando captar una declaración, una mirada, cualquier indicio que pudiera confirmar el desenlace de la negociación. El efecto dominó llegaba a la prensa generalista que de pronto dedicaba portadas y segmentos especiales a la trama Colapinto, Williams, retratando al joven argentino como un símbolo de la rebeldía, la frescura y el renacimiento de la categoría. En las oficinas de Williams, la presión se sentía en cada reunión. Los ejecutivos sabían que el margen de error era nulo. Un mal paso podía volverse en contra y convertir la ilusión en crisis. Sin embargo, la cúpula directiva liderada por James Bowles se mantuvo firme en la convicción de que el arribo de Colapinto era la jugada que necesitaban para romper con la inercia y devolverle identidad al equipo. Williams reaviva la llama por Colapinto. La respuesta de Sainz, la furia de Alpine y el drama que paraliza la F1, parte 2. La segunda explosión, el tsunami que nadie vio venir. La primera onda expansiva del bombazo había sido la noticia. La segunda, el tsunami de consecuencias que nadie vio venir. En los despachos de Williams, en el corazón de Grove, la estrategia de James Bowles había encendido una chispa que ahora amenazaba con incendiar todo el paddock. La osadía, la irreverencia de haberle dado la espalda a un piloto consagrado como Carlos Sainz para apostar por el carisma y el talento indomable de un argentino, había sido un movimiento de ajedrez que dejó a la mayoría con la boca abierta. Pero detrás de esa jugada maestra, la tensión interna era palpable. Algunos ingenieros y directivos, acostumbrados a la cautela, temían el riesgo de una apuesta tan alta. La figura de Franco crecía minuto a minuto, alimentada tanto por la mística de su llegada inesperada como por el aura de frescura y rebeldía que transmitía. Los jóvenes ingenieros y técnicos de Williams, muchos de los cuales habían seguido su carrera desde las categorías formativas, veían en él la oportunidad de romper con años de frustración y apostar por un proyecto a largo plazo. El mensaje entre los empleados era claro: no se trataba solo de un cambio de nombres, sino de una revolución cultural que podría transformar para siempre el destino de la escudería. La humillación de Sainz, el eco de una puerta que se cierra. Sainz, con su habitual temple, recibió la noticia con una profesionalidad admirable, pero en su fuero interno, la sorpresa y la indignación se apoderaron de él. La humillación era doble. Por un lado, un equipo con el que había estado en conversaciones muy avanzadas le había cerrado la puerta de la noche a la mañana. Por otro, lo había hecho por un piloto más joven, sin su palmarés y con una aura de promesa que él ya había superado con creces. Sus asesores y amigos no ocultaban su malestar, lo que consideraban una traición repentina, una jugada que parecía más fruto del marketing y la presión mediática que de un verdadero análisis deportivo. Sin embargo, el propio Carlos optó por la elegancia y el respeto, evitando cualquier declaración polémica y dedicándose a preparar su próximo paso con la frialdad que lo caracteriza. Sabía que en la Fórmula 1 las vueltas de la vida pueden ser imprevisibles y que el respeto se gana tanto en la victoria como en la adversidad. La incertidumbre, sin embargo, era un veneno que corría por sus venas. Su teléfono ardía, sus opciones se reducían y la humillación, que ya era grande, se volvía aún más dolorosa. La furia de Alpine, una guerra de alto voltaje. Mientras tanto, en Alpine, el terremoto que había provocado la noticia fue de proporciones épicas. Los directivos de la escudería, que habían apostado por Franco como el futuro de su proyecto, no podían creer que Williams estuviera intentando robarles a su estrella. La relación, que siempre había sido tensa y competitiva, se volvió un campo de batalla de alto voltaje. Se habla de llamadas telefónicas al límite, de advertencias sobre contratos y de una furia incontrolable que salía de la cúpula de Alpine,
porque lo que estaba en juego no era solo un piloto, sino el prestigio, el orgullo y el futuro de una escudería que, una vez más, parecía estar en el lado perdedor de la historia. Alpine, consciente del talento de Franco, había comenzado a mover ficha para retenerlo, para hacerle una oferta irrechazable, pero el golpe de Williams había sido tan duro, tan inesperado, que los había dejado sin margen de maniobra. La guerra estaba declarada y el botín era Franco Colapinto. ¿Se quedará con su actual equipo, el que lo vio crecer y lo protegió, o regresará a su primer amor, a la escudería que le dio su primera oportunidad, pero que ahora le promete la gloria y el liderazgo de un proyecto ambicioso? La incertidumbre era un veneno que corría por el paddock, y la sensación de pérdida era inevitable. La noticia de la inminente salida de Colapinto dejó un vacío en la estructura, no solo por su calidad como piloto, sino por el impacto humano que había generado en todos los niveles. Se habló de una fuga de talento y algunos técnicos expresaron su temor de que el éxodo de Franco pudiera ser solo el inicio de una crisis interna. Colapinto, el epicentro del huracán mediático. En medio del huracán, en el centro de todas las miradas, estaba Franco Colapinto. Su teléfono no paraba de sonar, las ofertas llegaban de todos lados, la presión era máxima. Sin embargo, Franco, con su habitual humildad, se mantuvo sereno. Sus asesores, sus amigos, su familia, todos lo rodearon para protegerlo del circo mediático, para que se mantuviera enfocado en lo suyo. Pero lo que nadie sabía era que, a puerta cerrada, se estaba viviendo un drama. Las negociaciones eran intensas y el corazón de Franco estaba dividido. Por un lado, la lealtad a Alpine, el equipo que le había dado un asiento en la F1 cuando nadie más se animaba. Por el otro, la oportunidad de su vida. Liderar un proyecto histórico, revivir a una escudería legendaria y convertirse en el héroe que Williams necesitaba desesperadamente. La decisión no era fácil y las conversaciones eran un baile de números, de contratos, de promesas y de ilusiones. ¿Qué pesaría más? ¿La lealtad o la ambición? El mundo entero estaba pendiente de su respuesta, de su decisión, de su coraje. El anuncio que nadie se esperaba. El contrato está listo. Y aquí es donde la historia se pone aún más picante. Fuentes ultrasecretas, con acceso directo a los despachos de Williams, han confirmado que la apuesta ya no es un rumor. El acuerdo está casi cerrado. El contrato, que se negocia a estas horas, está listo. Williams le ha puesto sobre la mesa a Colapinto una oferta tan jugosa que es prácticamente imposible de rechazar. Se habla de un contrato de varios años, de un salario que lo coloca entre los más prometedores de la parrilla, y lo más importante de todo, del control total sobre el proyecto. Williams, con el afán de recuperar el tiempo perdido, le ha prometido a Franco un rol de liderazgo, la posibilidad de elegir a sus ingenieros, de opinar sobre las mejoras del coche y de convertirse en el capitán de un barco que ha estado a la deriva durante años. La confianza es total y la apuesta es un todo o nada. El anuncio, que se espera para los próximos días, será el broche de oro de una historia que ya tiene a todo el mundo con el corazón en la boca. La afición se desata, la ola de apoyo que se convirtió en movimiento. La noticia, que se filtró en un pequeño rincón del paddock, corrió como la pólvora por las redes sociales y la reacción de la afición fue una auténtica locura. Almohadilla Colapinto a Williams se convirtió en trending topic mundial y los foros y grupos de fans estallaron de alegría. Los seguidores del piloto, que ven en Franco a su ídolo, a su héroe, celebraron la noticia como una victoria propia. Se habla de una ola de apoyo que está inundando internet con mensajes de ánimo, videos y memes. La gente ha encontrado en Franco a un referente, a un piloto que llegó desde abajo, desde la nada, y que con talento y trabajo duro ha logrado conquistar el corazón de la gente. La afición, cansada de ver siempre los mismos nombres, las mismas caras, ha encontrado en Colapinto a su nuevo ídolo, a su nuevo héroe, y está dispuesta a apoyarlo en cada carrera, en cada curva, en cada victoria, en cada derrota. Porque para ellos, esta historia es la de un sueño hecho realidad. El secreto revelado. Williams llama a Colapinto para sacar a Carlos Sainz, la verdad detrás del golpe que paralizó la F1. El silencio en el paddock se rompió como un cristal. Los primeros rumores no fueron un estruendo, fueron un susurro. Un murmullo que se extendió por los pasillos del paddock, un eco que creció y creció hasta convertirse en el grito que nadie se atrevió a ignorar. La noticia era tan increíble que al principio muchos la desestimaron. Imposible, decían, eso no puede ser cierto. Pero cada llamada telefónica que ardía los despachos, cada mirada furtiva de los ingenieros, cada vez que un periodista se asomaba con más insistencia que de costumbre, confirmaba que algo monumental estaba por suceder. Williams había decidido dar el paso más polémico, y sin aviso previo, llamar a Franco Colapinto para convertirse en su gran apuesta, desplazando así al mismísimo Carlos Sainz. Esto no fue una simple decisión de marketing. Esto fue una declaración de intenciones. Una apuesta a todo o nada.
El equipo de Grove, el legendario equipo británico con una historia que se remonta a las batallas más gloriosas de la F1, estaba cansado de la inercia, de ser un actor secundario. Necesitaban un golpe de timón, un sacudón que los devolviera a la primera plana. Y ese sacudón, ese factor X que estaban buscando, no lo encontraron en un piloto con experiencia y un nombre rimbombante, sino en un joven de Argentina con la sangre caliente y un carisma que no se puede fabricar. La noticia fue creciendo minuto a minuto, primero como un murmullo de pasillo, hasta convertirse en un estruendo mediático que arrasó con todo a su paso. El mundo entero se preguntó, ¿por qué ahora? ¿Qué vio Williams en Colapinto que no podía encontrar en Sainz? Los analistas revisaban las últimas actuaciones de Sainz con la proyección imparable de Colapinto, tratando de encontrar sentido a un cambio tan radical como inesperado. La conclusión era unánime, pocas veces un piloto argentino había generado tanto impacto en tan poco tiempo. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. La bomba que cayó en el entorno de Colapinto y la furia de Alpine. En el entorno de Franco, la bomba cayó con una fuerza inesperada. Desde su familia hasta su equipo de trabajo, todos sintieron una mezcla de vértigo, de un orgullo que les desbordaba el corazón y de una ansiedad que les hacía un nudo en el estómago. El salto de calidad que suponía esta llamada era algo con lo que habían soñado durante años, pero que nadie esperaba que llegara de una forma tan abrupta y pública. El teléfono de Franco se llenó de mensajes y llamadas de amigos, excompañeros y hasta viejas figuras del automovilismo argentino. Todos querían saber si el rumor era cierto, si Williams realmente se había decidido por él como la nueva cara de un equipo histórico. Y aquí es donde todo cambió. En el box de Alpine, la noticia causó un impacto y un desconcierto que dejó a todos sin aliento. Los ingenieros y mecánicos que trabajaron codo a codo con Colapinto sintieron un vacío difícil de explicar. Sabían que si la llamada de Williams se materializaba, perderían no solo a un piloto talentoso, sino a un referente humano que había conseguido unir al equipo en los momentos más difíciles. La sensación de traición, de que les estaban robando a su joya, era palpable. Muchos aseguran que esto fue un antes y un después para la relación entre las escuderías. La furia de Alpine era incontenible, una herida abierta que no iban a dejar pasar. El corazón de Williams, la visión de Bowles y el riesgo calculado. Dentro de Williams, el ambiente era de máxima tensión, pero también de una ilusión contenida que se podía cortar con un cuchillo. Los directivos sabían que estaban ante una jugada de alto riesgo, una movida que podía dividir a la afición y encender a la prensa. Sin embargo, en cada reunión privada se repetía el mismo mensaje. Hacía falta un golpe de efecto, una inyección de frescura y carisma que devolviera a la escudería el protagonismo y el respeto perdidos en los últimos años. La figura de Franco, con su juventud, su carácter y esa chispa que lo hace único, parecía encajar perfectamente en el plan de resurrección que James Bowles venía gestando en silencio. No se trataba de un cambio de nombres, sino de una revolución cultural que podría transformar para siempre el destino de la escudería. Bowles, un hombre de visión, había visto en Colapinto no solo un piloto rápido, sino un líder nato, alguien que podría inspirar a todo un equipo a soñar de nuevo. Si esta historia te está volando la cabeza, dale like y compartila con ese amigo que vive por la F1. La humillación de Carlos Sainz, el eco de una puerta que se cierra. Mientras el pibe de Pilar se convertía en el centro del huracán mediático, Carlos Sainz, por su parte, recibió la noticia con el temple que lo caracteriza, pero no pudo ocultar la sorpresa. La decisión de Williams lo tomaba en un momento delicado, cuando esperaba consolidar su lugar como referente dentro del equipo y mirar con esperanza al futuro. La irrupción de Colapinto removía todos los planes y obligaba a reconfigurar alianzas, estrategias y hasta viejas amistades dentro del paddock. Se abría una etapa de tensión e incertidumbre que nadie se atrevía a pronosticar cómo terminaría. Para el madrileño, esto no era solo un revés deportivo, era un golpe de dignidad, una bofetada de realidad que lo ponía en una situación de vulnerabilidad que no había experimentado en mucho tiempo. Su entorno no ocultaba el malestar, lo que consideraban una traición repentina, una jugada que parecía más fruto del marketing y la presión mediática que de un verdadero análisis deportivo. Sin embargo, el propio Carlos optó por la elegancia y el respeto, evitando cualquier declaración polémica y dedicándose a preparar su próximo paso con la frialdad que lo caracteriza. Sabía que en la Fórmula 1 las vueltas de la vida pueden ser imprevisibles y que el respeto se gana tanto en la victoria como en la adversidad. El fenómeno Colapinto, un grito de guerra que traspasa fronteras. La noticia no tardó en llegar a la Argentina, y el fenómeno Colapinto alcanzó niveles de auténtico furor. Las calles, los bares y los hogares se llenaron de debates sobre su posible llegada a Williams. Los programas deportivos dedicaron especiales a recordar su recorrido desde los primeros kartings hasta el umbral de la máxima categoría, y los fanáticos prepararon campañas para apoyar a Franco, cualquiera fuera su decisión.
El país entero parecía haberse volcado tras su figura, orgulloso de que un joven criado en el automovilismo nacional pudiera convertirse en el rostro de una revolución en la Fórmula 1. La prensa internacional, siempre ávida de historias de alto voltaje, comenzó a comparar el caso Colapinto con otros grandes golpes de efecto en la historia de la F1. Se debatía si el cambio era justo para Sainz, si Franco estaba realmente listo para dar el salto y si Williams había acertado en la estrategia de apostar por la juventud y el carisma como motores de su recuperación. En cada análisis, una conclusión era unánime. Pocas veces un piloto argentino había generado tanto impacto en tan poco tiempo. Espera a conocer el detalle que cambió todo. Revelado. Williams llama a Colapinto y desata el caos en la F1. El silencio en el paddock se rompió como un cristal. El silencio en el paddock se rompió como un cristal cuando comenzaron a circular los primeros rumores. Williams había decidido dar el paso más polémico, y sin aviso previo, llamar a Franco Colapinto para convertirse en su gran apuesta, desplazando así a Carlos Sainz. La noticia fue creciendo minuto a minuto, primero como un murmullo de pasillo, hasta convertirse en un estruendo mediático que arrasó con todo a su paso. Nadie podía creerlo, no era un simple rumor, era un terremoto de proporciones épicas que prometía reconfigurar el mapa de poder en la Fórmula 1. Los teléfonos no dejaban de sonar en los despachos de Williams y Alpine. Los representantes no daban abasto respondiendo a periodistas y los ingenieros se asomaban a los boxes como quien espera el desenlace de una novela que los tiene a todos en vilo. En el entorno de Colapinto, la bomba cayó con una fuerza inesperada. Desde su familia hasta su equipo de trabajo, todos sintieron una mezcla de vértigo, orgullo y ansiedad. El salto de calidad que suponía esta llamada era algo con lo que habían soñado durante años, pero que nadie esperaba que llegara de una forma tan abrupta y pública. Era el momento de la verdad, el instante en el que una promesa se convierte en realidad y todo el mundo se da cuenta de que lo que se había estado gestando en silencio era mucho más grande de lo que se creía. El teléfono de Franco se llenó de mensajes y llamadas de amigos, excompañeros y hasta viejas figuras del automovilismo argentino. Todos queriendo saber si el rumor era cierto, si Williams realmente se había decidido por él como la nueva cara de un equipo histórico. La noticia sacudió no solo a Alpine y Williams, sino a todo el mundo de la Fórmula 1. Los medios se volcaron a la historia, reconstruyendo minuto a minuto cómo había sido el proceso de decisión, qué factores habían influido la directiva británica y por qué justo ahora sentían la necesidad de apostar todo por un joven piloto argentino. Los analistas revisaban las últimas actuaciones de Sainz y la proyección imparable de Colapinto, tratando de encontrar sentido a un cambio tan radical como inesperado. Dentro de Williams, el ambiente era de máxima tensión, pero también de una ilusión contenida que se podía cortar con un cuchillo. Los directivos sabían que estaban ante una jugada de alto riesgo, una movida que podía dividir a la afición y encender a la prensa. Sin embargo, en cada reunión privada se repetía el mismo mensaje. Hacía falta un golpe de efecto, una inyección de frescura y carisma que devolviera a la escudería el protagonismo y el respeto perdidos en los últimos años. La imagen de Franco, con su juventud, su carácter y esa chispa que lo hace único, parecía encajar perfectamente en el plan de resurrección que James Bowles venía gestando en silencio, con la fe ciega de que el futuro de Williams estaba en las manos de un joven talentoso. La humillación de Carlos Sainz, el golpe bajo que nadie esperaba. Sainz, por su parte, recibió la noticia con el temple que lo caracteriza, pero no pudo ocultar la sorpresa. La decisión de Williams lo tomaba en un momento delicado, cuando esperaba consolidar su lugar como referente dentro del equipo y mirar con esperanza al futuro. La irrupción de Colapinto removía todos los planes y obligaba a reconfigurar alianzas, estrategias y hasta viejas amistades dentro del paddock. Se abría una etapa de tensión e incertidumbre que nadie se atrevía a pronosticar cómo terminaría. Para el madrileño, esto no era solo un revés deportivo, era un golpe de dignidad, una bofetada de realidad que lo ponía en una situación de vulnerabilidad que no había experimentado en mucho tiempo. Colapinto, en el centro del huracán, optó por la prudencia. Su entorno lo aconsejó a mantener el perfil bajo y evitar declaraciones públicas hasta que la situación se clarificara. Sin embargo, su rostro delataba una mezcla de asombro y determinación. Sabía que oportunidades así solo llegan una vez y que más allá de la presión y la polémica, era el momento de demostrarle al mundo que estaba listo para liderar. Las dudas se mezclaban con la emoción y el vértigo, pero Franco tenía claro que no había llegado hasta allí para ser un espectador de lujo. El momento de su vida había llegado y no iba a dejarlo pasar. La furia de Alpine, un terremoto que sacude los cimientos. En el box de Alpine, la noticia causó un impacto y un desconcierto que dejó a todos sin aliento. Los ingenieros y mecánicos que trabajaron codo a codo con Colapinto sintieron un vacío difícil de explicar. Sabían que si la llamada de Williams se materializaba, perderían no solo a un piloto talentoso, sino a un referente humano que había conseguido unir al equipo en los momentos más difíciles.
Comenzaron a circular rumores sobre posibles sustitutos, sobre cambios en la estructura técnica y sobre las consecuencias deportivas y comerciales de una salida tan repentina. Alpine, que había invertido tanto en él, que lo había visto crecer y que lo había protegido, no podía creer que Williams estuviera intentando robárselo. La guerra estaba declarada, la furia de la escudería francesa era incontrolable y la batalla por Colapinto se convirtió en un todo o nada. Mientras tanto, la afición argentina vivió la noticia como una verdadera epopeya nacional. Las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo y orgullo. Los periodistas deportivos dedicaron programas especiales a analizar el impacto de la llamada y hasta viejos ídolos del automovilismo local se pronunciaron sobre la posibilidad de ver a Franco al mando de uno de los equipos más emblemáticos del planeta. La figura de Colapinto crecía minuto a minuto y su nombre se transformaba en bandera de un país y de una nueva generación de hinchas que se sentían representados por su historia de lucha. La prensa internacional, siempre ávida de historias de alto voltaje, comenzó a comparar el caso Colapinto con otros grandes golpes de efecto en la historia de la Fórmula 1. Se debatía si el cambio era justo para Sainz, si Franco estaba realmente listo para dar el salto y si Williams había acertado en la estrategia de apostar por la juventud y el carisma como motores de su recuperación. En cada análisis, una conclusión era unánime. Pocas veces un piloto argentino había generado tanto impacto en tan poco tiempo. El fenómeno Colapinto, un grito de guerra que traspasa fronteras. En el propio corazón del paddock, el ambiente era de expectativa absoluta. Los representantes de otros pilotos, los responsables de marketing de las marcas y hasta los técnicos de equipos rivales seguían la evolución de la noticia como si se tratara de la definición de un campeonato. Todos intuían que de concretarse la llegada de Colapinto a Williams sería el comienzo de una nueva era, una que podría redefinir el equilibrio de poder y el rumbo del automovilismo mundial en los años por venir. Las horas siguientes a la filtración de la llamada de Williams a Colapinto se volvieron una auténtica locura en el universo de la Fórmula 1.